Hola y bienvenidos al nuevo video en mi canal, en donde por primera vez estás escuchando mi voz. Hoy les muestro cómo hice la ilustración que vieron al principio y estos son todos los materiales que utilicé en el proceso. Como siempre, acuarelas, pinceles, rotulador punta fina negro, en este caso utilicé creyones, masking tape, papel vegetal para transferir el dibujo, pero lo pueden hacer directamente en el papel de acuarela y yo utilizo papel de acuarela grano fino en 300 gramos. Esta ilustración me tomó 4 intentos para terminarla porque siempre pasaba algo. Este que están viendo es el primer intento, pero luego lo hice en una escala más grande. Les cuento, el primer intento falló porque básicamente me di cuenta de que no estaba grabando. Pero eso es un clásico para mí, así que bueno. El segundo intento falló porque le hice una capa terrible, o sea, no quedó bien. Intenté arreglarla con otra capa y otra y otra y otra y al final hice un desastre. En el tercer intento parecía que todo iba bien, pero utilicé un borrador y básicamente me dañó el papel. Entonces cada vez que ponía acuarela las fibras agarraban la tinta y se veía como un poco así rugoso, se veía raro y dije no y me frustré. Y bueno, finalmente grabé esto que están viendo ahora mismo y creo que quedó bien. Yo estoy bastante contenta con los resultados, pero igualmente coméntenme ustedes qué les parece al final del video. Como pueden ver, estoy pintando dentro de las flores, cuando normalmente lo dejo todo en blanco. Pero en este caso mi idea era hacer una especie de profundidad con todas las capas de pintura, siendo el fondo lo más oscuro, esta capa que estoy haciendo así como clarito, y las flores principales, que son las suculentas más grandes, en blanco. Aquí siempre intento, como pueden ver, quitar el exceso de acuarela que queda, o sea, trato de hacerlo lo más sequito posible. Por eso siempre tengo al lado un pañito de tela y voy secando el pincel para quitar el exceso. Normalmente se debe empezar con el color más clarito cuando trabajamos con acuarela, por eso yo estoy haciendo primero esta capa y además le puse bastante agua a la mezcla de pintura para que quedara bastante difuminado. Como pueden ver, en esta plantita rosa casi ni se ve, pero es la idea porque así creamos un contraste cuando hacemos el fondo. Como yo siempre suelo dejar un poquito del dibujo de la planta por fuera del marco blanco que hacemos con el masking tape, es importante en este caso que dejemos secar esta capa muy bien porque luego la vamos a cubrir, por lo menos parte de ella, con masking tape. Bien, una vez la última capa se haya secado completamente, cubrimos el marco con masking tape. En este caso yo estoy utilizando uno de Tesa, que es para superficies delicadas, porque me ha pasado 1000 veces y seguramente a todos ustedes también les ha pasado que cuando levantamos nosotros le decimos tirro en Venezuela, la cinta adhesiva, se ve en el papel y esto es horrible. Una vez que ya está listo el dibujo es lo peor que te puede pasar, así que este lo recomiendo porque es bastante bueno, no me ha dañado ningún papel desde el día que lo compré y está bastante bien de precio, la verdad. En esta parte sería ideal que utilices un líquido para enmascarar, pero honestamente yo lo tengo y no me llevo bien con él. Siempre me rompe el papel y la termino pasando mal. Así que prefiero bordear todas las partes donde no quiero manchar y con este pincel particularmente me va bastante bien porque es puntiagudo. Es un número 8 de Escoda de la colección de Álvaro Castañet. Pero bueno, si tú te llevas bien con el líquido de enmascarar, adelante, úsalo, así te ahorras todo esto que estoy haciendo.
y me alegro por ti honestamente porque yo no he podido. No sé si es la marca, pero es Winsor & Newton, normalmente es una buena marca. Yo creo que es simplemente que no está hecho para mí. También como alternativa puedes hacer las formitas con masking tape y cubrir las partes que no quieras pintar. Evidentemente esta última es bastante tediosa de hacer, hay que cortar pieza por pieza, puedes utilizar un cúter o un X-Acto para hacer la forma exacta de lo que no quieres que se manche, pero bueno, sí, vas a tardar bastante haciéndolo, ya te digo yo. Por cierto, esa cosita blanca que acaban de ver es un aparato vaporizador como para la cara, para hidratar y tal, de spa. Y yo lo compré pensando en llenarlo de alcohol, ustedes saben para qué, y al final no me sirvió para eso. Y terminé utilizándolo para humedecer las partes del papel que ya se medio secaron cuando necesito seguir trabajando en ellas. Y me va súper bien. La bruma que hace es súper finita y no deja manchas, como por ejemplo si utilizas un potecito de spray común. Esto lo que hace es como... Ustedes entienden, ¿no? Esta es la última capa que le puse al fondo y básicamente después dejé que se secara por completo para salpicarle más pintura. Cuando vayas a salpicar la pintura, asegúrate de cubrir muy bien las partes que no quieres que se manchen y simplemente hay que darle golpecitos al pincel suavemente para que vayan cayendo las gotas. Por alguna razón no tengo el clip donde estoy salpicando la pintura, pero pueden ver los videos anteriores donde sí que lo enseño. Aquí simplemente estoy haciendo puntitos con el pincel para rellenar las partes donde no cayó la pintura. Para repasar esta parte utilicé un rotulador punta fina de la marca Pigma Micron, el número 8. Normalmente no uso creyones, pero en este caso quise utilizarlos para darles un poco de definición a las hojitas del fondo. Para darle profundidad a las plantas, utilicé un rotulador punta fina 005 de Pigma Micron, que es el rotulador más finito que tengo.
Para darle el toque final yo utilicé un rotulador de gel blanco para hacerle puntitos a todo el fondo, pero si no tienes rotulador de gel puedes utilizar acrílico con un pincel muy finito o simplemente lo puedes dejar como estaba. También, como puedes ver, utilicé un poco del blanco para resaltar o definir las hojitas que están en el fondo. Bueno, me encantaría ver los resultados si recreas esta ilustración, así que si la subes a Instagram, etiquétame como alegri_art o también me lo puedes enviar como mensaje directo. Y bueno, así quedó. Díganme ustedes qué les parece en los comentarios. Si pueden dejarme feedback acerca de este nuevo formato donde se escucha mi voz, sería buenísimo. Así aprendo y voy mejorando. Y nada, si les gustó, denle like, suscríbanse si no lo han hecho y gracias por llegar hasta el final del video. Chao.